Hay un número uno que lleva milenios obsesionando a la humanidad. Y no es solo una constante matemática de las que salen en los libros, es el protagonista de una historia increíble, una búsqueda que nos lleva desde la antigua Grecia hasta los superordenadores más potentes de hoy en día. Así que vamos a meternos de lleno en la alucinante historia del número pi. Y bueno, todo esto arranca con una pregunta, una de esas que quitaban el sueño a los antiguos griegos. ¿Es posible coger una regla y un compás y nada más, y dibujar un cuadrado que tenga clavadita la misma área que un círculo? A este rompecabezas, a este enigma, lo llamaron la cuadratura del círculo. A ver, que quede claro. Para cualquier figura con lados rectos, ya fuera un triángulo, un pentágono o lo que sea, los griegos eran unos auténticos cracks. O sea, tenían métodos súper elegantes para convertirlos en un cuadrado con la misma área. Pan comido para ellos, bella. Un problema que ya estaba más que resuelto. Pero... el círculo. El círculo era otra historia. Era distinto. Esa curva que tiene escondía un secreto, un misterio. Para conseguir cuadrarlo, necesitaban algo que parecía imposible. Construir una línea recta con una longitud muy concreta que no había manera de clavar. Y sin saberlo, se habían topado con el gran protagonista de nuestra historia. Un número misterioso que hoy, claro, conocemos como pi. Y aquí es donde entra en escena el primer héroe de esta aventura. Hablamos, como no, de Arquímedes de Siracusa. Un auténtico genio que, lejos de rendirse, se le ocurrió una idea brillante, y esto es literal, para atrapar a ese número tan escurridizo. Fijaos si estaba obsesionado con la geometría, que según cuenta la leyenda, sus últimas palabras a un soldado romano que estaba a punto de matarlo fueron: no me toques los círculos. Esta anécdota, sea cierta o no, nos deja clarísima la pasión que tenía, la misma que lo llevó a idear un método increíble para por fin cazar a pi. Y su idea era de esas geniales por lo simple que es. A ver, pensadlo. Dibujó un polígono por dentro del círculo y otro por fuera. La lógica es aplastante, ¿no? La circunferencia, su longitud real, tenía que estar sí o sí entre el perímetro del polígono pequeño y el del grande. Había creado una trampa, la trampa perfecta para pi. Y fue añadiendo lados, y más lados, con una paciencia infinita, hasta llegar a polígonos de 96 lados. ¿Y con eso qué consiguió? Pues acorralar a pi, dejarlo encerrado en un margen pequeñísimo para la época, entre 3,1408 y 3,1428. Ahí estaba. La primera gran aproximación de la historia. Y ojo, que durante casi 2000 años, el método de Arquímedes fue básicamente la única forma de hacerlo. El progreso era lentísimo, un trabajo de chinos dibujando polígonos cada vez con más y más lados. Hasta que llegó una auténtica revolución en el pensamiento que lo puso todo patas arriba. Damos un salto en el tiempo y nos encontramos con Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los padres del cálculo nada menos. Y Leibniz, él no veía polígonos, él veía patrones en los números, secuencias. Hay una cita suya que lo dice todo. El señor ama a los números impares. Y esa fascinación por los patrones lo llevó a un descubrimiento que sencillamente lo cambió todo. Y aquí está, el cambio de paradigma total. Leibniz descubrió esto, que una fracción de pi se podía escribir como una suma infinita de fracciones súper sencilla. 1 menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, y así hasta el infinito. De repente, ¡pum! La búsqueda de pi ya no era cosa de dibujar, se había convertido en pura aritmética, en sumar y restar. Pero, ¿qué es exactamente una serie infinita? Pues para que nos entendamos, es sumar una lista de números que no se acaba nunca. La magia del asunto es que, aunque sigas sumando para siempre, el resultado se va acercando cada vez más y más a un número concreto. Y en el caso de la serie de Leibniz, ese número era, ni más ni menos, que una parte de pi. Pero si algo tiene la historia de pi son giros de guión, porque cuando parecía que todo iba a ser orden, cálculo y series infinitas, resulta que pi también estaba escondido en el sitio más inesperado que se nos pueda ocurrir, en el puro azar, en la casualidad. Nos vamos a 1777. Un naturalista francés, el conde de Buffon, propone un experimento que, a primera vista, suena a auténtica locura. No va de círculos, no va de sumas, va de lanzar agujas. Sí, como suena. La cosa es así de simple. Imagina una hoja con líneas paralelas. La distancia entre las líneas es la misma que el largo de una aguja. Y ahora te pones a lanzar la aguja sobre el papel, al azar. Pues lo alucinante, lo que te vuela la cabeza, es que la probabilidad de que la aguja caiga cruzando una de las líneas es exactamente 2 partido por pi. ¡Ahí está otra vez! Claro, mucha gente se puso a probarlo. Y los resultados, la verdad, son fascinantes.
Fijaos en Wolf o en Smith, miles de lanzamientos para acercarse a los 2 primeros decimales. Pero lo de Lazzarini en 1901, eso es de otro planeta. Con poco más de 3.000 lanzamientos clavó 7 decimales. ¿Sabéis la suerte que hay que tener para eso? Se ha calculado que tendríamos que estar millones de años lanzando agujas sin parar para repetir esa potra. Una auténtica locura. Y bueno, con todo esto llegamos a la era moderna, una era en la que la búsqueda de los decimales de pi ha llegado a un nivel que es casi imposible de imaginar. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Es que solo hay que ver esta línea de tiempo para entenderlo. Durante más de 2000 años, el progreso fue un goteo, lento, lentísimo. Y de repente llegan los ordenadores y ¡boom! Una explosión. Hemos pasado de unos pocos cientos de decimales calculados con un esfuerzo brutal a billones, con B, una escala que se nos escapa de las manos. Y esta locura fue posible gracias a las fórmulas de genios absolutos como Srinivasa Ramanujan. Sus ecuaciones, de principios del siglo XX, son como motores de Fórmula 1 para calcular pi. Cada cálculo que haces con ellas te da un montón de dígitos nuevos de golpe. Son, vamos, el combustible perfecto para los superordenadores. Y esto nos devuelve a la pregunta del millón. A ver, si ya conocemos billones de decimales, ¿por qué seguir? Si es que para que nos hagamos una idea, con solo unos 40 decimales podríamos calcular la circunferencia del universo observable con un margen de error más pequeño que un átomo de hidrógeno. ¿Para qué más? Pues las respuestas son fascinantes. Por un lado, calcular pi se ha convertido en la prueba de estrés definitiva para los superordenadores. Es como su Everest particular. Cada nuevo récord empuja los límites de lo que nuestra tecnología puede hacer. También está la búsqueda de patrones. ¿Esconden algo esos dígitos infinitos? Pero al final, por encima de todo, está la pura y dura curiosidad. Ese impulso tan humano de seguir explorando, de llegar un poco más allá. Quizá quien mejor lo resumió fue Isaac Newton. La búsqueda de pi no va solo de calcular un número, es mucho más. Es intentar entender un poco mejor cómo funciona el universo. Y esta aventura nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otros secretos fundamentales estarán ahí, escondidos en los números que al final dan forma a todo lo que vemos?